Buenos días amigos y compañeros Coldwell Banker, amigos y compañeros inmobiliarios y amigos y compañeros tout court. El segundo episodio los martes con François. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de 5 cosas importantes que he aprendido a lo largo de mi trayectoria y algo más. Entonces, empezamos punto 1. Punto 1, tenemos actualmente lo que vemos en el sector inmobiliario, que es un poco la emergencia de lo que denominamos el asesor de confianza. El asesor de confianza es esta persona, es este agente inmobiliario que cuando entra en una captación, pues tiene la habilidad de decir al propietario, a ver, yo creo que no soy la persona adecuada para llevarte la comercialización de esta casa. Hoy, cuando entra en el mandato, este agente, ¿cómo decir? Sabe sus fuerzas, sabe que él es el experto y como muy a menudo no se deja guiar por las expectativas del propietario. Y el discurso es, señor propietario, hoy vamos a sentarnos, usted me va a explicar sus pretensiones, usted me va a explicar qué usted está esperando de mí y yo le voy a decir si yo me veo capaz de sacar adelante con esta operación. O sea que es una persona realmente que puede entrar en un mandato, entrar en una captación y salir perfectamente sin el mandato. En asesor tenemos servicio y tenemos confianza. O sea que los agentes que entienden este concepto y que son capaces de decir a un propietario, señor propietario, mejor que lo lleve otro porque yo no me veo capaz de venderle a este precio o no me veo, o si usted no me quiere contratar solamente a mi empresa y quiere hablar con otras inmobiliarias, pues yo creo que no soy la persona adecuada y no podré darle todo el servicio que podría hacer. Entonces realmente este approach de poder decir no a un mandato, yo creo que esto es un tema muy importante y es donde podemos ver la diferencia entre un broker cualquiera que coge cualquier mandato a cualquier precio y un broker que realmente entiende el negocio, tiene su experiencia y sabe hasta qué punto está dispuesto a ir en la comercialización de una vivienda. Punto número 1. Punto número 2, tenemos este punto, también volvemos a hablar de la captación porque estamos hoy en un mundo que lo importante no es tanto el cliente, sino es el producto. Y punto número 2 es que realmente 60% de la captación está hecho antes de que el agente se ve con el propietario. ¿Qué quiere decir? Que hay que aprender que los agentes comerciales, los brokers inmobiliarios, tienen que entender y tienen que aprender a ser el agente inmobiliario antes de que el propietario necesita un agente inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hace, mira, tengo un mensaje aquí de Carlos Rentalo, coach inmobiliario, que me está haciendo hola y que me está felicitando por el video. Carlos, un fuerte abrazo, yo también te estoy siguiendo y te deseo mucho éxito. ¿Qué decíamos? Entonces sí, decíamos que todo lo que... O sea, que la manera de un comercial, la manera que un comercial se viste, la manera que un comercial sonríe, la manera de un comercial hace el seguimiento con sus clientes, la manera que se presenta en social media, la manera que tiene de conducir su coche, la manera que tiene de hacer el seguimiento con sus clientes, hacer el seguimiento con sus propietarios, hace parte de su listing presentation, hace parte de su manera de conseguir el mandato. Hay un influencer muy famoso que se llama Gary Vaynerchuk, o sea que si no conocéis este tío, pues Google este influencer, y ha escrito un libro que se llama
jab, 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 right hook. ¿Qué quiere decir? Dar, 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 pides. ¿Qué quiere decir? Que antes de pedir, los agentes comerciales tienen que entender la importancia de dar, de aportar valor a sus clientes, de aportar valor a su esfera de influencia, de aportar valor a los propietarios, de explicar cómo está el mercado, de explicar que ellos son los expertos y que si un día necesitas realmente un agente inmobiliario, pues yo soy la persona adecuada. O sea que, y esto demasiados agentes inmobiliarios no han entendido que estamos entrando en una nueva época y no han entendido la importancia de aportar valor antes de pedir cualquier cosa. O sea que esto punto número 2. Punto número 3, routine will set you free. ¿Qué quiere decir esto? Que la rutina es lo más importante que tiene que conseguir un agente inmobiliario. Para un agente inmobiliario, sky is the limit. O sea que no tiene límite en su capacidad de generar ingresos en realidad. Pero porque la mayoría de estos agentes no consiguen llegar a final de mes. Porque la mayoría de estos agentes no consiguen éxito. Pues yo creo que una de las razones importantes es que estos agentes no consiguen organizarse, no entienden la importancia de tener una agenda y no entienden la importancia de tener una organización que les hace poner el focus, poner el enfoque sobre lo que les va a generar ingresos. ¿Y qué es lo que le van a generar ingresos? Pues es muy fácil. Como dice nuestro amigo Tom Ferry, otro coach inmobiliario muy famoso, el marketing, el purpose, el motivo del marketing no tiene otra cosa que generar appointment, que generar visitas, que generar entrevistas, que generar contactos y luego yo me veo con este contacto. O sea que todas estas organización de conseguir contacto, de conseguir clientes, se puede hacer solamente mediante tener una agenda muy claro y tener claro que de 10 a 12, por ejemplo, yo me voy a encargar es mi tiempo, que llamamos nosotros en Coldwell Banker la hora del poder, es mi tiempo donde me voy a enfocar sobre llamar a mi cliente, llamar a mis propietarios, llamar a mis contactos, llamar a mis antiguos clientes para intentar generar contactos y generar entrevistas. O sea que realmente muy importante este enfoque sobre la rutina, este enfoque sobre la organización. Yo creo que es lo más importante. Punto número 4. Entonces, el agente comercial tiene que tener una agenda clara sobre cuándo hacer sus llamadas, cuándo se va de captación, cuándo tiene visitas y no hacer que sean los clientes mismos que les guían su agenda. Tenemos otro coach inmobiliario aquí que tenemos a un coach español esta vez, bueno, digo español, pues italiano, Nelo D'Angelo, que nos dice siempre lo que no te controla, te controla. Entonces, para esto tienes que controlar tu agenda. Punto número 4, también importante, hay que saber celebrar las victorias, hay que saber celebrar las ventas. Estamos en un entorno que es muy difícil, la gente cree que tenemos un negocio fácil, pero no es así. Los buenos brokers, los buenos agentes inmobiliarios están trabajando muchísimo y muy a menudo las ventas no siempre dependen de ellos. Y además llegamos muy lejos en una transacción, en una operación, y como pues nosotros los inmobiliarios solamente cobramos al éxito, pues no depende de las horas que nos hemos puesto, pues puede ser que esto no tenga fruta. Entonces, realmente hay que saber celebrar estas victorias, hay que saber celebrar los mandatos, si posible en exclusiva, hay que celebrar las ventas, esto es importante. Punto número 5, porque después de las celebraciones viene el bajón. En mi experiencia inmobiliaria he visto muchísimo comerciales ¿cómo dice?
en el momento magnífico, es rico, acaba de firmar una buena venta y luego es pobre. Ah, pues oye, ahora estoy pobre, tengo que volver a meterme al trabajo, tengo que volver a meterme en mis llamadas. Pues volvemos al punto número 3, que es el tema de la organización. O sea que, como decía un amigo inmobiliario, you are as good as your last deal. Como veis, este era inglés. Era un director de la agencia muy importante ahí en Mónaco. ¿Qué quiere decir? Que estás tan bueno como tu última operación. Y el hecho de que hayas firmado una operación hoy no quiere decir que mañana firmarás otra. Y puede ser perfectamente que si no te pones a trabajar el día siguiente, pues puedes estar seis meses, que esto ha pasado, lo he visto dentro de nuestra red Coldbanker, unos agentes que creían haber llegado a la cumbre, a la cima del negocio, porque llevaban una racha de 4 o 5 ventas y luego pues nada. O sea que realmente hay que saber reinventarse, hay que saber cada vez que ha cerrado una operación, pues volver a cuestionarse y aceptar responsabilidad. O sea que oigo también muy a menudo y demasiadas veces gente quejarse, que el mercado es muy difícil, que hay mucha competencia, que los propietarios no quieren firmar exclusivas, que no reciben leads. O sea que, chicos, eres responsable de tu negocio, lo que decimos también a nuestros afiliados, sois responsable de vuestro negocio. Y esto, entender que el responsable de tu negocio eres tú, yo creo que es una cosa muy importante. Estamos en un entorno, el sector inmobiliario es un sector fantástico, es un sector que tenemos reconocimientos financieros, tenemos reconocimientos sociales, es mucha emoción, conectamos con mucha gente, o sea que realmente hay que disfrutar de este sector y no buscar excusas. No buscar excusas porque en realidad tú eres el mando, eres el CEO de tu business, chico. Pues nada, yo creo que estos 5 puntos eran puntos que hoy quería hablar con vosotros. Si os gusta este video, pues por favor no olvidáis pequeño like, pequeños comentarios. ¿Qué os puedo decir más? Sí, aquí tengo el viernes, pues el viernes yo estaré en Ibiza y estaré con nuestra agencia Coldbanker Blue Moon Property, nuestra agencia Coldbanker en Ibiza, impartiendo una pequeña sesión para los agentes comerciales de la isla sobre cómo tener éxito en el sector inmobiliario de lujo. Entonces, los que están en Ibiza estáis más que invitados a acudir a este evento y me gustaría aquí poder poner a Andrea, pero no sé si pues yo creo que Andrea pues no la puedo invitar a este video, pues es una pena, pero no pasa nada. O sea que este próximo viernes de 6 a 8 yo estaré en Ibiza, no está mal como sitio, y durante 1 hora y media, 2, haremos una pequeña ponencia con todos los agentes inmobiliarios de la isla sobre trabajar el sector inmobiliario de lujo. Pues yo creo que no me he dejado nada más, no hay preguntas especiales, pues yo aquí he perdido un poco el hilo de esto, pero un abrazo fuerte a todos y nos vemos el próximo martes para los martes con François número 3, pues a ver de lo que vamos a hablar. Quizás hablaremos de un poco de tema de fintech, tema de las nuevas tendencias del sector inmobiliario. Bueno, ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Sergio de Coldbanker Argentina, un fuerte abrazo a todo el equipo ahí y nos vemos pronto el próximo martes. Gracias a todos. Hasta luego.